Terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es un concepto que hace referencia al uso de violencia o amenaza de violencia por parte de individuos o grupos contra otros individuos o sectores de una sociedad a los efectos de coaccionar a gobiernos o entidades políticas a responder a demandas de orden político, social o religioso. Tipos de terrorismo. Terrorismo nacionalista. Los perpetradores de este tipo de terrorismo son individuos o grupos con fuertes ideas y metas nacionalistas. Ellos desean a veces establecer un estado independiente, o tomar control de cierta región o país y a veces derrocar el gobierno de un país o lograr la completa abolición de un sistema político para reemplazarlo por otro, o simplemente abandonarlo a favor de otro, como en el caso de ETA en España o Sendero Luminoso en Sudamérica. Terrorismo de Estado. También conocido como terrorismo de antiestablecimiento. El propósito del terrorismo de Estado es el de dominar e intimidar a la población a través de actos violentos o amenazas para causar terror y represión y obtener obediencia a reglas estrictas dictadas por el Estado y obtener la participación en actividades del Estado. Un buen ejemplo sería la matanza de Tlatelolco en México. Terrorismo global. Este tipo de terrorismo no conoce fronteras, sus metas son internacionales y los culpables trabajan desde diferentes partes del mundo por una causa común, están íntimamente interconectados, y toman ventaja de los últimos avances tecnológicos en los medios de comunicación. Ellos desean intimidar a la población y a los gobiernos al causar daños a sectores vulnerables o al atacar símbolos nacionales o muy importantes para una nación, como sucedió en el caso de los ataques al World Trade Center y al Pentágono en 2001 en los Estados Unidos. Antecedentes. Se tienen referencias muy ancestrales de la presencia o aparición de algunas formas de terrorismo, entre las que podemos mencionar los siguientes. En el siglo XII en Irlanda grupos protestantes y católicos se aterrorizaban entre sí, pero el terrorismo en su forma más parecida a las épocas actuales, o sea el terrorismo sistemático, recibió un gran impulso a finales de los siglos XVIII y XIX, con la propagación de ideologías y nacionalismos seculares tras la Revolución Francesa. Adeptos y detractores de los valores revolucionarios utilizaron el terrorismo tras las guerras napoleónicas. El nacionalismo imperialista que en Japón condujo a la restauración Meiji en 1868, estuvo acompañado de frecuentes ataques terroristas al shogunado de Tokugawa. En el sur de los Estados Unidos de América, se creó el Ku Klux Klan, tras la derrota de la Confederación Sudista en la Guerra Civil Estadounidense 1861-1865, para aterrorizar a los antiguos esclavos y a los representantes de las administraciones de la reconstrucción impuesta por el gobierno federal. En toda Europa a finales del siglo XIX, los partidarios del anarquismo realizaron ataques terroristas contra altos mandatarios e incluso contra ciudadanos corrientes. Una víctima notable fue la emperatriz Isabel, esposa de Francisco José I, asesinada por un anarquista italiano en 1898. Objetivos y fines. El objetivo del terrorismo, como su nombre lo indica, es causar terror en la población para lograr fines políticos como usar otro sistema o tener otro mandatario. Principales grupos terroristas en el mundo. Al-Qaeda. Al-Qaeda es una organización terrorista, yihadista, que se plantea a sí misma como un movimiento de resistencia islámica alrededor del mundo, mientras que es comúnmente señalada como una red terrorista internacional. Se dice que su fundador, líder y mayor colaborador es Osama Bin Laden, un multimillonario de origen saudí. Fue el principal grupo terrorista acusado de los atentados del 11 de septiembre. FARC. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo o FARC-EP, es un grupo guerrillero colombiano que se autoproclama marxista-leninista. Opera en Colombia y en las regiones fronterizas de Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú. Son partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964 y son dirigidas por un secretariado de 7 miembros que estuvo bajo el comando de Pedro Antonio Marín, conocido por los alias de Manuel Marulanda o Tiro Fijo, hasta su fallecimiento en marzo de 2008. Desde entonces su líder en jefe es Alfonso Cano. ETA. Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad.
ETA es una organización terrorista, autodeclarada independentista, nacionalista vasca y marxista-leninista, que invoca la lucha armada como método para obtener sus objetivos fundamentales, en los que se encuentra de manera prioritaria la independencia de lo que el nacionalismo vasco denomina Euskal Herria de los estados de España y Francia. Para ello utiliza el asesinato, el secuestro y la extorsión económica tanto en España como, ocasionalmente, en Francia. ELN. Ejército de Liberación Nacional de Colombia. El ELN-UCLN-Camilista, Ejército de Liberación Nacional, es una organización guerrillera e insurgente colombiana que se autodefine de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. Son partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964 y son dirigidas por el Comando Central, del que hacen parte 5 miembros, incluyendo el jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista alias Gaviria. Hamas. Hamas, Movimiento de Resistencia Islámico, es una organización política y militar palestina que se declara como yihadista, nacionalista e islámica. Su objetivo, definido en su carta fundacional, es el establecimiento de un Estado islámico en la región histórica de Palestina, que comprendería los actuales Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, con capital en Jerusalén. Talibanes. Es un grupo integrista tribal y guerrillero, estudiante del Islam, surgido durante la guerra civil que acaeció tras la retirada soviética de Afganistán. Fueron agrupados por Burhanuddin Rabbani y por su jefe militar, Ahmed Shah Massoud, cosechando una importante y definitiva victoria con la toma de Kabul en 1996, donde asesinaron al presidente Muhammad Najibullah y a su hermano. Hechos terroristas. De personas. Ve lo que está pasando en Nueva York. A ver, vamos a verlo, Arturo. ¿Es la Panam? Sí. La torre. ¿Es el World Trade Center? Sí, es el World Trade Center. Sí. El World Trade Center de Nueva York. Estas son imágenes en vivo que están llegando, como usted las ve, así están llegando. Se está, pues, parece que se estrelló un avión. A lot closer than that. I got down to Church Street. Hablábamos, Jorge, te decía sobre el reciente viaje de Adolfo Aguilar Sincer con el presidente Vicente Fox de Estados Unidos, y entonces llegaban estas imágenes. Y al principio, la verdad es que no nos dimos cuenta que otro avión se había impactado. Yo solamente vi la explosión, supuse que era consecuencia del primer impacto, pero minutos después Arturo Ávila dijo, no, es que es otro avión. Regresamos la cinta y ya lo pudimos comprobar, lo cual pues de inmediato nos hizo pensar en que esto era un atentado terrorista, una conspiración concertada para atacar a las Torres Gemelas del World Trade Center. A estas alturas ya Adolfo Aguilar Sincer se había ido. Sí. Sí, él se fue todavía del estudio con la impresión de que pues era un accidente de aviación. Pero que equivocados estábamos. Hasta ese momento no había una imagen que confirmara el choque del primer avión contra la torre del World Trade Center, pero ayer martes una agencia de prensa difundió un video donde se observa este primer impacto. La aeronave se estrelló contra el edificio en uno de los costados y el impacto provocó un enorme boquete y un incendio por lo menos de 10 pisos del inmueble. Este es el primer impacto. Este es el primero. Después se supo que el avión había sido secuestrado cuando volaba de Boston a Los Ángeles con 92 personas a bordo y todas ellas fallecieron. Pero este video no apareció sino hasta anoche. Estaba siguiendo a los bomberos cuando el sonido del avión, que volaba muy bajo, atrajo la atención de la persona que estaba filmando, y por ello es que pudo captar el momento del impacto del primer avión. Y como ocurrió también con el segundo, hizo blanco perfecto. Sí. Se teme por la vida de muchos bomberos. 200 estaban muertos el día de ayer. Los últimos reportes eso indicaban.
Se ha producido ya una primera explosión en la cola del tren que las cámaras no han captado. Confundidos, los viajeros salen, pero pocos corren. No son aún conscientes de lo que ha sucedido. 6 segundos después se produce la segunda explosión, esta vez en mitad del tren. La onda expansiva es tremenda. La gente comienza a correr despavorida, pero solo pasan 2 segundos cuando se produce esta enorme detonación en la cabecera. Muchos de los que huían escaleras arriba han caído atrapados en esta impresionante bola de fuego. Un espeso humo negro lo cubre todo. Unos pocos supervivientes que habían logrado llegar a lo alto de la escalera logran huir aterrados. Les caen encima todo tipo de materiales debido a la onda expansiva. La gente escapa como puede corriendo por las escaleras y atravesando las vías. Han pasado solo 22 segundos. Las imágenes no tienen sonido. Fueron grabadas por varias cámaras de seguridad de la estación. El vídeo continúa. En solo 8 minutos hay ya imágenes de los primeros equipos de emergencia. Atienden a vida o muerte en mitad del andén a varios heridos graves. La cámara capta ahora carreras de varios policías. Algo ocurre. Temen que estalle otra mochila sospechosa en el interior de un vagón. La policía ordena a todos que abandonen el andén y que lo hagan además por el lado opuesto al tren. Incluso los equipos de asistencia que atendían en ese momento a 2 heridos tienen que dejar el lugar.